En la historia de la medicina hemos evolucionado muchísimo en tratamientos, en diagnósticos, en nuevas drogas. Si te pones a pensar, cuando yo empecé la cardiología no había angioplastía y hoy andan millones de personas caminando por la calle con un stent puesto o con una cirugía cardiovascular hecha. Lo hemos visto que la evolución es rápida en las enfermedades que son muy frecuentes. En aquellas enfermedades que son muy prevalentes, que hay un montón de casos, como la enfermedad cardiovascular, hay mucho tratamiento, mucha investigación. Lo vimos con el COVID. Fíjate lo que pasó con el COVID. Una enfermedad que causó solamente en la Argentina 130.000 muertos y rápidamente apareció una vacuna y con esa vacuna logramos estar acá todos nosotros charlando con ustedes. Pero hay ciertas enfermedades, llamadas enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, en las cuales tarda un poquito más. Pero no es que no va a llegar, tarda un poquito más. Por eso tenemos que tener la esperanza, el sueño, que todos estos avances tecnológicos que empiezan para las grandes enfermedades, también las vamos a tener para aquellas que son poco frecuentes o enfermedades antes llamadas raras. Y creemos que la ciencia va a avanzar y va a llegar, pero absolutamente. ¿Y cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación como comunicadores y como médicos. Primero, concientizar y decirte esto existe y esto estamos trabajando y esto vamos a hacer y esta es la evolución que tenemos. Eso es muy importante. Y para eso estamos acá. Y hoy, como vas a ver en el diario, vamos a hablar de la distrofia muscular de Duchenne. Como yo soy cardiólogo y anfitrión de Médico de Familia, la verdad voy a hablar con alguien que sabe de este tema, que es la doctora Gabriela Peretti, que ahí ven el currículum atrás. Gabriela, un placer que estés acá. Gracias. Quiero que estés tranquila. Contame, ¿qué es la distrofia muscular de Duchenne? Bueno, gracias por darme el espacio. Y la distrofia muscular de Duchenne es, como bien vos dijiste, una enfermedad poco frecuente, pero dentro de estas poco frecuentes es la enfermedad neuromuscular más frecuente en pediatría. Por lo cual está buenísimo poder hablar hoy, que es el Día Internacional de la Concientización, el 7 del 9, de esta enfermedad para hacer diagnósticos más precoces. Es una enfermedad de origen genético que afecta predominantemente a los varones y con una prevalencia de 3.500 a 6.000 recién nacidos vivos varones. Tengo una pregunta. Yo llego al hospital de niños, llego con mi nene. ¿A qué edad te empiezan a consultar? Bueno, sigue siendo tardía, lamentablemente. La idea que después de que nos escuchen sea cada vez más precoz, porque hay síntomas desde muy temprana edad. Desde chiquitos yo puedo decir que pueden tener una distrofia muscular. Sí, y en general llegan ya cuando pasaron un montón de especialistas, fueron de un hospital al otro, y uno que ve estas enfermedades, para mí son frecuentes, digamos, porque son las que veo, uno dice, wow, cómo hizo todo este camino y recién llega. Pero sí, podrían darse cuenta desde una edad muy precoz. Ni hablar si hay familiares, digamos, que tienen esta misma enfermedad, porque después podemos hablar un poquito, porque como es de origen genético, a veces en la mayoría de los casos hay antecedentes en las familias de otros varones afectados, pero si no hubiese, por ejemplo, ningún antecedente familiar, ya el niño en general camina tarde. O sea, están caminando al año y medio y algunos hasta los 2 años que recién empiezan a caminar. Así que ya eso es como una bandera roja de que por qué ese paciente logró caminar fuera de término, ¿no? Lo primero que ve el padre o la madre es que camina tarde. Sí, en general es que caminan tarde. Una vez que logran caminar, que vuelvo a decir, suele ser así después del año y medio, se caen frecuentemente. Entonces te dicen, sí, la verdad que sí, desde que caminó se cae frecuentemente, le cuesta subir y bajar escaleras, cuando están en el piso no son tan ágiles para levantarse y hacen una maniobra que se llama de autoescalamiento, o sea, realmente con las manos se autoescalan. Se van hacia atrás con las manos. Que se llaman signo de Gowers. Sí, una pregunta, o sea, llega la mamá, 2 años, dice, bueno, che, mi nene empieza a caminar recién, se cae. Ese es el primer síntoma. Eso es un montón, sí. Sí, sí, y estamos entre el año y medio y 2, dijimos ahí, en la mitad de estos pacientes hablan tarde y cuando empiezan a hablar a veces lo hacen con algún trastorno del lenguaje. Entonces ya tenemos que caminaron tarde y hablaron tarde. Es varón.
tiene todo esto que decimos, a veces en el jardín también las señoritas dicen, no rinde de la misma forma que los compañeritos, no porque estén en una actividad que les demande mucho, pero si no les cuesta subir las escaleras, digamos, para ir al tobogán. Tienen los gemelos, las pantorrillas, las tienen muy aumentadas de tamaño. Eso también es característico de estos pacientes, como que parecen musculosos. Vos estás en casa en cualquier lugar del país, no es que te asustes, porque por ahí no es una distrofia muscular y camina tarde por otro motivo, pero bueno, es importante que nosotros te demos, que Gabriela te dé alertas de cuáles pueden llegar a ser. Para resumir un poco, y quiero seguir charlando porque tengo 1000 preguntas para hacerte, Patricia, Gabriela, te voy a mostrar un video pequeño en el cual te simplifica de qué estamos hablando. Hoy, 7 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne. ¿Qué es la distrofia muscular de Duchenne, DMD? Es una enfermedad de origen genético. Afecta a 1 de cada 3.600 a 6.000 varones recién nacidos vivos. Se detecta principalmente en varones. Produce debilidad muscular. Afecta a todos los músculos del cuerpo, piernas, brazos, los involucrados en la respiración y el corazón. Los síntomas característicos son dificultad para correr y subir escaleras, caídas frecuentes, caminar en puntas de pie, pantorrillas agrandadas, torpeza en los movimientos y cansancio, levantarse del piso trepando sobre sí mismo, llamado maniobra de Gowers. Es muy importante el diagnóstico temprano. Todavía no existe cura para la DMD, pero conociendo los estándares de cuidado, el paciente logra una mejor calidad de vida, retrasando la evolución de la enfermedad. Me contaste que armaste un equipo en el Hospital de Niños. Contame un poco de eso. Sí, con mucho esfuerzo, formamos en medio de la pandemia, nos dimos cuenta, yo había vuelto a trabajar a este hospital ahí en ese momento, antes estaba en otro, que la forma de seguir a estos pacientes complejos es justamente hacerlo en equipo, lo que se llama abordaje multidisciplinario, que eso está en todas las guías, tanto internacionales como nacionales de seguimiento en esta enfermedad, y bueno, sí, lo formamos con mucho esfuerzo, somos como 10, 12 especialistas, donde, bueno, pues sí, te puedo contar, pero bueno, estoy yo, digamos que soy la que coordina el equipo, están las kinesiólogas, están los cardiólogos, los neumonólogos. Te venden en cualquier lado del país. Si te quieren encontrar, ¿cómo hacen? ¿Van al Hospital de Niños? Van al Hospital de Niños, sí. Por suerte hay muchos hospitales que están trabajando, digamos, de esta forma, ¿sí? Porque la verdad es que no hay una mejor forma de tratar a estos pacientes y de dar soporte a las familias y de explicar todos los que son los estándares de cuidado que decían en este video, si no lo hacemos en equipo. Bien, ahí hay una página de la Asociación de Distrofia Muscular que está en el como graph, que pueden entrar y preguntar. Pero quiero volver a lo siguiente. Es importante el tema de la escuela, del colegio. Ahí tienen que empezar la observación. Yo creo que las señoritas, las docentes se dan cuenta. Sí, la verdad que eso, la verdad que es, siempre yo felicito, digamos, cuando viene esa inquietud del colegio. Muchas veces los papás también, a veces, o los papás, si es el primer hijo, no es que uno quiera comparar, pero a veces dice, uy, ¿cómo no me di cuenta? Y bueno, uno siempre trata de sacar la culpa, o sea, no es que uno se tiene que dar cuenta y tiene ahí la enciclopedia como para hacer estos diagnósticos precozmente, pero ya si los papás notan algo raro, si en el colegio le dicen que ven algo raro, esto que decíamos, que no tiene la misma movilidad, la misma agilidad, que le cuesta levantarse del piso, que no sube bien los escalones del tobogán, eso nos tiene que llamar la atención y nosotros como médicos también tenemos que jerarquizarlo y prestar atención. ¿Por qué van en puntas de pie? Van en puntas de pie porque se les empiezan a retraer los tendones de Aquiles, ¿sí? Sí. Que están ahí en el talón y como se empiezan a ¿Dónde está retraer... el tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles está, digamos, si este fuera el pie... Acá. Exacto, perfecto. Ahí. Eso se retrae, entonces el paciente no puede hacer una marcha perfecta plantígrada, o sea, apoyando todo el pie, sino que empieza a hacer así porque no puede bajar el talón. Eso es algo típico de los pacientes, no al año y medio, pero quizás, digamos, si no estaban haciendo ejercicios de elongación, porque no se sabía de la enfermedad, capaz lo vemos un poco precoz, como decía, a los 3 años camina en punta de pie. ¿Qué le decís a los padres que te están escuchando y seguramente hay muchos que te conocen? ¿Cuál es el mensaje que vos les das?
El mensaje que yo siempre trato de transmitir y espero hacerlo bien es también algo que vos dijiste, digamos, como que digamos, nunca perder la esperanza en que va a aparecer un tratamiento que sea curativo para la enfermedad. Hoy sabemos que si bien hoy no existe un tratamiento que cure la enfermedad, porque el defecto en el gen está, hay un montón de cosas que podemos hacer y mientras más precoces las hagamos, va a ser mucho mejor la evolución del paciente. Entre esos está hacer todas estas pautas de cuidado, que es que tienen que ir al traumatólogo, al nutricionista, al kinesiólogo, bueno, hacer estas cosas que les digo que hacemos en equipo. Empezar un tratamiento, una edad específica que en estos pacientes se pone, que son los corticoides, porque mejoran la fuerza muscular y hacen que la progresión de la enfermedad sea mucho más lenta. Y bueno, en el hospital, por ejemplo, también tenemos, que mientras voy contando, digamos, al servicio de cuidados paliativos que trabaja con su psicóloga. Entonces, cada 3 meses hacemos reuniones con los papás y pensamos que de esa forma nosotros también podemos ayudar a que sientan que hay otras familias que están pasando por lo mismo, que ellos puedan ayudar así mejor a sus hijos. Hacemos notas en el colegio, porque aunque parezca a veces increíble, es por desconocimiento, no es que porque sean malos en determinados lugares, es que a veces el alumno tiene el aula en un segundo piso y lo hacen subir escaleras. Entonces es todo educar, ¿no? Educar a la familia, educar a la sociedad y explicar que se tienen que adaptar ciertas cosas en el colegio. No le pueden pedir al chico que haga gimnasia igual que el resto, pero tiene que estar en la clase. Sí, ¿tienen dolor los pacientes? ¿Sienten dolor? ¿Sienten algo? ¿Tienen alguna sensación? Sí, eso me olvidé de decirlo, gracias. En realidad estos pacientes pueden tener calambres, que cuando son chiquitos a veces no pueden decir que son calambres. Entonces empiezan a manifestar que les molestan en las piernas algo y uno se da cuenta que son calambres. Esto también cuando empiezan con el tratamiento con los corticoides, que es a nivel internacional lo que hacemos con todos los pacientes de Duchenne, la mayoría de las familias nos dicen, doctora, se le fueron los calambres. Y eso parece poco, pero es un montón. Y otra consulta que me quedó. Ustedes hablaban recién, para quienes no somos padres, decían, empieza a caminar, es tarde al 1 año y medio. ¿Cuál es el momento esperable, digamos, en que un bebé empieza a caminar o a andar? Bueno, todo tiene, digamos, variables, pero en general los pacientes caminan, algunos caminan antes del año, que son los que los pacientes no, digo, los niños. Niños sanos, digamos. Claro, cerca del año, ¿no? El 1 año y medio ya está arañando, digamos, cuando el neurólogo lo veo ahí, si espero, no sé, 15 días, pero ya no es habitual que caminen al 1 año y medio. Lo hacen entre el año, 2 meses antes, 2 meses después del año. 18 meses es tarde. ¿Sabés que una de las cosas que me interesa que vos dijiste? O sea, nosotros en la medicina, porque vos estás en casa, tratamos, si no hay cura, de cronificar la enfermedad, de hacerla como crónica. Lo hicimos con la diabetes. Los diabéticos tipo 1 hoy tienen una vida... Antes de la insulina no tenían sobrevida, hoy tienen una larga sobrevida y viven prácticamente igual que cualquier persona. Lo hacemos con la hipertensión arterial, lo hacemos con cualquier enfermedad inmunológica. Y creo que en esto, el futuro, ¿cómo lo ves vos el futuro? ¿Hay mucha investigación al respecto? Sí, por suerte sí, por eso siempre realmente mi mensaje es esperanzador, porque en el campo de la medicina en general, en el área de las enfermedades neuromusculares, más en particular, y en Duchenne en súper particular, hay muchísimos avances. Y como les decía, para nosotros es muy importante saber en qué parte del gen, que es de donde se va a producir la proteína que falta, digamos, en los músculos, en dónde está el problema, porque depende en dónde esté el problema. Yo soy muy organizada, digamos, y tengo un Excel donde tengo cada paciente. Perdón, sí. Porque no entendí. ¿Vos le haces un análisis cromosómico a los chiquitos? Claro, no, es que eso es verdad, no lo dijimos. Cuando uno sospecha que el paciente puede llegar a tener una enfermedad neuromuscular y Duchenne en particular, le pedimos una CPK, o creatinfosfoquinasa, que es una enzima que está en el músculo. Estos pacientes, aunque no tuvieran síntomas, si tuviera 1 año y todavía no vemos nada que nos llame mucho la atención, la CPK ya está altísima, pero en valores súper elevados, ¿sí? En valores... Creatinfosfoquinasa. El paciente entra al consultorio, yo pienso que tiene Duchenne, no se va ese día sin una CPK. No porque sea urgente para ese día, pero para ya ir pensando, digamos, y hablando con la familia. Con ese resultado positivo, ahí se pide un estudio molecular, que uno va a ver el gen de DMD, que es el gen de la distrofina. Tengo una pregunta. Me dijiste que hay diferentes lugares donde está el gen. Bueno, el gen en realidad, el gen está en el cromosoma, digamos, X. Del varón. Sí, del varón.
la mujer también, las mujeres tenemos 2X, entonces es por eso que en general no expresamos la enfermedad, porque si tenemos el gen en ese cromosoma que no anda tan bien, probablemente... El otro te lo cubre. Claro, el varón es XY. Sí. Entonces, si él tiene la enfermedad ahí, no hay forma de tener un backup, digamos, y lo va a expresar a la enfermedad. Y este gen produce una proteína que se llama distrofina, igual que el gen. Está en todos los músculos esqueléticos, o sea, en brazos, en piernas, en el músculo cardíaco también, en los músculos respiratorios. Entonces, por eso, digamos, la evolución de la enfermedad. Quiero algo, Gabriela, que parece muy importante para el que está en casa en cualquier lugar del país. Decime un poco, nuevamente, yo soy papá, tengo mi nene. ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que buscar? Repetímelo, ¿qué tengo que mirar? ¿A qué tiene que estar atento? Tiene que estar atento a un niño que camina, digamos, tardíamente, que decimos esto, 18 meses o más tarde es que camina tarde. La mitad de los pacientes tienen retraso en la adquisición del lenguaje, o sea, hablan tarde. En general, al año empiezan a decir algunas palabritas sueltas, al año y medio ya tienen palabras sueltas. Los pacientes, bueno, acá son pacientes o que realmente no tienen prácticamente vocabulario o tienen mucha buena intención a veces de comunicarse, pero que todavía no hablan. Cognitivamente están perfectos. En realidad, un 30% puede tener alteraciones cognitivas. O sea, ¿para qué explico? Sí. O sea, un 30% no tiene intelectualmente la misma capacidad que el resto, sino cognitivamente está... Puede tener discapacidad intelectual, digamos, que es que le cuesta, digamos, todas las áreas, o puede costarle algo en el colegio, o sea, que por eso ya eso es como más inespecífico. Algunos pueden tener trastorno del espectro autista, ¿sí? Pero esos son un 30% del 100 de los Duchenne. En realidad, el 70% van a ser chicos cognitivamente normales. Muscular concreto, subir la escalera y punta de pie. Sí, retraso para caminar. Retraso para caminar. Subir la escalera, Puntas de pie. Pantorrillas grandes. Pantorrillas grandes y calambres, como dijo. Calambres, sí. Calambres. Bueno, ahora para el 7 del 9, que hay un álbum en el cual vos lo podés llenar de figuritas como para poder concientizar. Nosotros dejamos ahí la página para que lo puedan llenar. Y ahí lo ven atrás, el álbum. Quiero destacar algo. Los médicos trabajamos por el bien de la otra persona. Médicas como Gabriela Peretti es espectacular, porque realmente en un hospital público, con los recursos que puede, con el esfuerzo que puede, ¿cómo no me voy a sacar el sombrero? Chapó, Gabriela. Gracias. En un hospital público, laburando con el esfuerzo, viendo niños y le dando a mano, abrazándolos, tomándolos, llegándolos. ¿Cómo no vamos a ser solidarios con esto? Y eso, ¿por qué? Y son poquitos. Parecen poquitos, pero si sos el 1 y te toca a vos, sos el 100%. A ver si entendemos eso. Hay miles de hipertensos, tal vez pocos chicos con Duchenne, pero si sos un Duchenne, sos el 100%. Sí, Te felicito, totalmente. de corazón te lo digo. Gracias.